Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Voces Literarias. Hoy nos sumergiremos en el universo narrativo de Gabriel García Márquez, explorando uno de sus cuentos más celebrados del libro 12 cuentos peregrinos, una historia que promete cautivar sus sentidos y emociones. Prepárense para desentrañar los misterios de Solo vine a hablar por teléfono. Iniciemos esta travesía literaria. La localidad colombiana de Aracataca podría ser desconocida para cualquiera que no hubiera nacido en este país sudamericano, si no fuera por una cosa. Se trata del lugar de nacimiento de uno de los grandes nombres de la literatura de todos los tiempos, el laureado autor de 100 años de soledad y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, que nació allí el 6 de marzo de 1927. Debido al interés universal hacia sus libros del Nobel colombiano, es muchísimo lo que se ha escrito de García Márquez. Podríamos decir que los temas que ha generado el autor colombiano son ilimitados. La experiencia personal es única, pues el autor invita a una conexión mágica con el lector y lo hace a través de sus cuentos y tertulias, de un libro abierto realista de acontecimientos diarios que denuncian lo bueno y lo malo y lo que representa su cultura. Es así que García Márquez es quizás el autor que transmite cierta conciencia y conocimiento de la realidad, creando una forma y estilo para trascender los demonios históricos culturales de sus personajes, siendo así un nexo lingüístico de la realidad su propio sentido, basándose en una visión de la realidad alterada por el sueño y por lo autónomo nativo. García Márquez construye una ficción que se ampara bajo el techo de lo conocido como realismo mágico. La trama desesperante del cuento Solo vine a hablar por teléfono de García Márquez es una obra que ejemplifica el realismo mágico, un estilo literario que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narrativa realista. La trama que sigue a María en un inesperado desvío a un sanatorio mental refleja la habilidad de García Márquez para entrelazar lo cotidiano con lo surrealista. La relevancia del cuento se extiende más allá de su valor literario, al tratar temas como la identidad y la locura. Se considera un importante punto de partida que nos invita a la reflexión sobre la condición humana y la fina línea entre la realidad y la locura. En el cuento Solo vine a hablar por teléfono, nos encontramos con María, de la Luz Cervantes, una mexicana de 27 años, cuya vida toma un giro inesperado cuando su auto se avería. En busca de un teléfono para comunicarse con su esposo, María es arrastrada a un hospital psiquiátrico, donde su realidad se distorsiona y su identidad se pone en duda. Esta historia nos sumerge en una atmósfera de confusión y desesperación. Además, nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la percepción y la facilidad con la que podemos ser malinterpretados. ¿Qué pasará con María en la historia? Lo vamos a descubrir a lo largo del episodio. Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona, María de la Luz Cervantes, mexicana de 27 años, bonita y seria, se encontraba sola en medio de la nada cuando sufrió una avería en el desierto de los Monegros. No puede ser, justo ahora tenía que descomponerse. Al cabo de una hora de señas desesperadas a los automóviles y camiones de carga que pasaban raudos en la tormenta, el conductor de un autobús, destartalado, se compadeció de ella. No voy muy lejos, pero puedo llevarte. No importa, lo único que necesito es un teléfono. María subió al autobús, aturdida por el percance y olvidando llevarse las llaves del auto. Una mujer de aspecto militar, pero de maneras dulces, le dio una toalla y una manta. Toma, seca tu ropa y ponte esta manta. ¿Un cigarrillo?
Gracias. Sí, por favor. María se dio a las ansias de desahogarse y comenzó a hablar, pero la mujer interrumpió señalando a las demás pasajeras dormidas. Shh, están dormidas. Descansa un poco. Cuando María despertó era de noche y el aguacero se había disuelto en un sereno helado. No tenía la menor idea de cuánto tiempo había dormido ni en qué lugar del mundo se encontraban. El autobús estaba entrando en el patio de un edificio enorme y sombrío. Las pasajeras fueron recibidas por mujeres de uniforme que las dirigieron en fila india hacia el interior del edificio. ¿Dónde estamos? ¿Habrá un teléfono? Por supuesto, ahí mismo le indican. María corrió hacia la entrada, pero una guardiana la detuvo con una palmada enérgica. Alto, he dicho. Solo quiero usar el teléfono. Por aquí, guapa. Aquí hay un teléfono. María siguió con las otras mujeres por un corredor tenebroso y al final entró en un dormitorio colectivo donde las guardianas recogieron las cobijas y empezaron a repartir las camas. Cuando la guardiana llegó frente a María, se sorprendió de que no llevara su identificación. Es que yo solo vine a hablar por teléfono. Le explicó a toda prisa que su automóvil se había descompuesto en la carretera y que su marido, que era mago de fiestas, estaba esperándola en Barcelona para cumplir 3 compromisos hasta la medianoche y quería avisarle que no estaría a tiempo para acompañarlo. ¿Cómo te llamas? María, solo vine a hablar por teléfono. Si te portas bien, podrás hablar por teléfono mañana. Algo sucedió entonces en la mente de María que le hizo entender por qué las mujeres del autobús se movían como en el fondo de un acuario. En realidad, estaban apaciguadas con sedantes y aquel palacio en sombras era en realidad un hospital de enfermas mentales. Asustada, escapó corriendo del dormitorio y antes de llegar al portón, una guardiana gigantesca con un mameluco de mecánico la atrapó de un zarpazo y la inmovilizó en el suelo con una llave maestra. María la miró de través, paralizada por el terror. Por el amor de Dios, le juro por mi madre muerta que solo vine a hablar por teléfono. Le bastó con verle la cara para saber que no había súplica posible ante aquella energúmena de mameluco a quien llamaban Herculina por su fuerza descomunal. Para que María durmiera la primera noche, tuvieron que inyectarle un somnífero. Antes del amanecer, cuando la despertaron las ansias de fumar, estaba amarrada por las muñecas y los tobillos en las barras de la cama. No supo cuánto tiempo había pasado cuando volvió en sí, pero entonces el mundo era un remanso de amor y estaba frente a su cama un anciano monumental. Antes de decirle nada, sin saludarlo siquiera, María le pidió un cigarrillo. Él se lo dio encendido y le regaló el paquete casi lleno. Ella no pudo reprimir el llanto. Aprovecha ahora para llorar cuanto quieras. No hay mejor remedio que las lágrimas. María se desahogó sin pudor, como nunca logró hacerlo antes. Al cabo de una hora larga, desahogada a fondo, le pidió autorización para hablarle por teléfono a su marido. Todavía no, reina. Todo se hará a su tiempo. Esa misma tarde, María fue inscrita en el asilo con un número de serie y con un comentario superficial sobre el enigma de su procedencia y las dudas sobre su identidad. Mientras tanto, su marido pensaba en que era la primera vez que ella no llegaba a tiempo en casi 2 años de una unión libre bien concertada. Él entendió el retraso por la ferocidad de las lluvias que asolaron la provincia aquel fin de semana. Sin embargo, los días transcurridos lo desesperaban cada vez más.
Cada instante sin ella es un infierno. Salí de nuestro modesto apartamento en Horta con media hora de retraso, tratando de cumplir mis compromisos, pero nada tenía sentido sin María a mi lado. Todo mi ser gritaba su ausencia. En la primera fiesta no pude realizar el truco de los peces invisibles. Los niños disfrazados de canguro miraban con decepción y yo destrozado por dentro. Luego en la casa de la anciana no pude concentrarme. Mi mente no estaba en mis manos, ni en las cartas, ni en los trucos. Estaba con María, con su sonrisa que siempre llenaba la habitación de luz. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué le han pasado? Cada llamada sin respuesta me carcome. Zaragoza, Cádiz, ¿dónde más? Dios mío, ¿qué ciudad sin ella? La desesperación me consume. El recado en la puerta sigue ahí, intacto, un recordatorio cruel de su ausencia. He olvidado incluso alimentar el gato. Mi mente no puede abarcar tanto dolor, tanta incertidumbre. ¿Por qué siempre se va? ¿Por qué me deja solo en este mundo vasto y oscuro? 3 veces lo ha hecho, con 3 hombres distintos, incluso conmigo. Cada vez se marcha y arrastra consigo un pedazo de mi alma. Recuerdo aquel amor demente en Ciudad de México, su risa, sus promesas y su partida. Siempre su partida. Y cuando volvió, vestida de novia, llena de remordimientos, pensé que esta vez sería diferente. Pero no, siempre es lo mismo, siempre el mismo dolor. El amor es eterno mientras dura, me dijo. ¿Cuánto más puedo soportar esta eternidad de sufrimiento? 2 años después, seguí siendo eterno y ahora aquí estoy, otra vez, solo. Cada detalle, cada recuerdo, cada promesa rota, todo me persigue. El auto abandonado, la policía, las preguntas sin respuestas, la sospecha constante de que se irá de nuevo, los celos me devoran, la furia me consume. Y es la última llamada, esa mujer andaluza diciéndome: señorito, se ha ido. ¿Dónde está? ¿Dónde está María? María, si pudieras escucharme, si pudieras entender el dolor que dejaste a tu paso, pero no, siempre te vas, siempre me dejas este vacío, y yo, Saturno el mago, me quedo aquí, tratando de entender, tratando de seguir adelante sin ti. Pero es imposible, no puedo. Sin ti no puedo. A los 2 meses, María no se había adaptado aún a la vida del sanatorio. Sobrevivía picoteando apenas la pitanza de cárcel con los cubiertos encadenados al mesón de madera bruta y la vista fija en la litografía del general Francisco Franco, que presidía el lúgubre comedor medieval. ¿Dónde estamos? En los profundos infiernos. El verano llegó inesperadamente, el primer domingo de junio, lo que obligó a tomar medidas urgentes, ya que las reclusas, acaloradas, comenzaron a quitarse la ropa durante la misa. María se divertía viendo a las enfermas correr mientras las guardias intentaban atraparlas como gallinas ciegas. En medio del caos, trató de esquivar los golpes y, sin saber cómo, terminó sola en una oficina abandonada con un teléfono que sonaba insistentemente. Sin pensarlo, contestó. Son las 45 horas, 92 minutos y 107 segundos. Tonta. Colgó divertida, ya se iba, cuando cayó en la cuenta de que estaba dejando escapar una ocasión irrepetible. Entonces marcó 6 cifras con tanta tensión y tanta prisa que no estuvo segura de que fuera el número de su casa. Esperó con el corazón desbocado,
oyó el timbre familiar con su tono ávido y triste. Una vez, 2 veces, 3 veces, y oyó por fin la voz del hombre de su vida en la casa sin ella. Bueno, Conejo, vida mía. ¡desgraciada! Saturno colgó en seco. Esa noche, después de un ataque frenético, María resolvió que no había nada en el mundo que no fuera capaz de hacer por escapar de aquel infierno, por lo que recurrió a la guardiana nocturna que en oportunidades anteriores le había ofrecido dormir con ella. El precio será llevarle un mensaje a mi marido. Si alguna vez se sabe, te mueres. El director en persona lo recibió en su oficina Saturno, extrañado por cómo dio con el paradero de su esposa. Me lo informó la compañía de seguros del auto. No sé cómo hacen los seguros para saberlo todo. Lo único cierto es la gravedad de su estado. Puedo darle una visita si me promete, por el bien de su esposa, ceñirse a la conducta que indicaré. Debemos evitar que recaiga en sus arrebatos de furia. Son muy peligrosos. Es raro. Siempre fue de genio fuerte, pero de mucho dominio. Hay conductas que permanecen latentes durante muchos años y un día estallan. Con todo, es una suerte que haya caído aquí. Somos especialistas en casos que requieren mano dura. Tiene una extraña obsesión por el teléfono. Síguele la corriente. Tranquila, es mi especialidad. La entrada de Saturno no fue la explosión de júbilo que ambos hubieran podido esperar. ¿Cómo te sientes? Feliz de que al fin hayas venido, conejo. Esto ha sido la muerte. Ya no sé cuántos días llevo aquí, o meses, o años, pero sé que cada uno ha sido peor que el otro. Creo que nunca volveré a ser la misma. Ahora todo pasó. Yo seguiré viniendo todos los sábados y más si me lo permite. Ya verás que todo saldrá bien. Ella fijó en los ojos de él sus ojos aterrados. Por Dios, conejo, no me digas que tú también crees que estoy loca. ¿Cómo se te ocurre? Lo que pasa es que será mucho más conveniente para todos que sigas aquí por un tiempo. En mejores condiciones, por supuesto. Pero si yo te dije que solo vine a hablar por teléfono. Él se sintió desconcertado ante la creciente obsesión. Miró a Herculina, quien aprovechó el momento para indicarle con su reloj que era hora de terminar la visita. María captó la señal, se volteó y vio a Herculina preparándose para actuar. Desesperada, se aferró al cuello de su esposo y gritó descontroladamente. Él la apartó con todo el amor que pudo y la dejó a merced de Herculina, quien la atacó rápidamente. Sin darle tiempo a reaccionar, la inmovilizó. El sábado siguiente, María se negó a verlo, aunque Saturno hizo una función de magia. Es una reacción típica. Ya le pasará. Pero a María no le pasó nunca. Ya no puedo más. Después de tantos intentos por ver a María de nuevo, hizo lo imposible para que recibiera una carta, pero todo fue en vano. 4 veces me devolvieron mis cartas, cerradas y sin una palabra. Me rendí, pero continué dejando los cigarrillos en la portería del hospital, sin saber si realmente llegaban a María, hasta que en realidad me venció. Desaparecí del radar, me volví a casar y regresé a mi país. Antes de irme de Barcelona, dejé al gato, que apenas sobrevivía de hambre, con una chica que conocí de forma casual. Ella se comprometió a seguir llevando los cigarrillos a María, pero también ella desapareció. Finalmente, Saturno desistió. Quien había dejado a cargo de ella al verla le pareció muy lúcida, un poco pasada de peso y contenta con la paz del claustro. Ese día le llevó también al gato, porque ya se le había acabado el dinero que Saturno le dejó para darle de comer.
En Solo vine a hablar por teléfono, García Márquez muestra la vulnerabilidad humana frente a la incomprensión. María, atrapada en un hospital psiquiátrico por un malentendido, lucha desesperadamente por su libertad. La historia subraya la impotencia individual ante sistemas deshumanizantes y la delgada línea entre la cordura y la locura. Además, se presenta el amor existente entre Saturno y su amada María, atrapados en un ciclo de amor y de abandono. Con su característico realismo mágico, Márquez critica la falta de empatía y la arbitrariedad institucional. Y con eso concluimos nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que esta mirada a Solo vine a hablar por teléfono de Gabriel García Márquez los haya cautivado y los inspire a leer este cuento fascinante. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio de tu podcast favorito, Voces Literarias.